Hola, amados amigos y hermanos, una vez más estamos por acá para compartir con ustedes la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por su palabra, bendecimos su palabra, ¿verdad? Y nos disponemos a dividir su palabra correctamente. Amén. Y todo esto lo hacemos en la copa del nuevo pacto en su sangre, que es su gracia. Amén. Bueno, en el día de hoy vamos a compartir sobre este incidente que ocurrió con este fariseo llamado Nicodemo, que según la Biblia era un príncipe de los judíos. Bueno, dice las Escrituras que este vino a Jesús de noche y bueno, quizá tenía miedo al qué dirán, porque quería tú sabes, jugarla un poquito, darle un poquito de crédito al gobierno y otro poquito a la revolución. Pero ya los milagros de Cristo se estaban regando por todas partes y como habían opiniones diversas, encontradas, unos estaban a favor y otros en contra, unos aceptaban a Jesús como el Mesías y otros decían que era un blasfemo, un falso profeta, etc. Entonces Nicodemo, él quería estar en el medio, entonces quería saber cuál era la verdadera intención de Jesucristo, del Maestro, y quería saber cuál era su mensaje principal también. Pero cuando él se acerca al Señor de noche, entonces él primero hace esta declaración. Fíjense ustedes lo que dice. Dice la Escritura en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Le respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora bien, Nicodemo dice algo interesante aquí. Dice, primero lo llama rabí, que significa maestro. Lo reconoce como maestro, primero que todo. Y eso es bueno. Pero luego dice por qué lo reconocen como maestro. Lo reconocen porque no tienes otra opción. Porque lo que has visto de él te hace que mejor lo llames maestro, porque si no, entonces estás en problemas con el resto del pueblo que lo reconocen como el Mesías. Y le dice: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pablo dice que los judíos siempre piden señales y los griegos sabiduría. Pero Cristo nos ha sido hecho por Dios poder y sabiduría de Dios. Cristo es ambas cosas, poder y sabiduría. Pero en este tiempo, Jesucristo estaba mostrando no solamente el poder de Dios en él, sino también la sabiduría de Dios. Entonces, el poder de Dios, ¿cómo se manifestó? En todos los milagros, en todas las señales, todas las maravillas, todo lo que hizo. ¿Cuáles eran esas señales? Bueno, son incontables. Le abrió los ojos a los ciegos. Los paralíticos estaban caminando, paralíticos incluso de nacimiento también.
sordos, mudos, estaban oyendo y hablando. Los muertos estaban resucitando también, aunque hasta este punto todavía no se había levantado ninguno. Pero incluso estaba transformando agua en vino. Y bueno, y para ustedes contar, porque Juan dice que si se escribieran todos los milagros que él hizo y todas esas cosas que él realizó allí, no caberían, es una exageración, pero dice, no caberían todos los libros del mundo para poder escribir todo eso allí. Entonces, los judíos fácilmente se dejaban llevar era por la vista. Porque quien no anda por fe, anda por vista. Y los que andan en la ley, que andan por obras, andan en vista. Ellos no creen, sino ven grandes milagros y señales y maravillas. Es decir, ellos son convencidos por las obras. Pero es un convencimiento externo, es algo que realmente no va en lo profundo del corazón. Porque el pueblo judío, cuando Dios los sacó de Egipto, tuvieron 40 años en el desierto dando vueltas y vueltas. Y dice que vieron toda la maravilla de Dios, vieron los milagros, vieron cuando Dios convirtió el agua en sangre, cuando les envió ranas a los egipcios, plagas de moscas. Murieron los primogénitos de todos los que estaban allí en Egipto, que no estaban dentro de las casas que estaban marcadas con la sangre del cordero. Y vieron toda esa maravilla. Y aún así, dice que provocaron a Dios a ira, porque no creyeron. Porque por señales nadie cree. Ahora bien, Nicodemo simplemente muestra lo que normalmente el pueblo judío que anda por obras cree o vive, ¿sí? Porque cuando le dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces por eso es que vino a él, porque tantos milagros que había visto, entonces dijeron, bueno, tengo que ir a ver esto por mi propia cuenta. Entonces, cuando Jesús le responde, le dice, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, un momento. Este lenguaje es nuevo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ninguno de ellos utilizó este término antes, de nacer de nuevo. ¿De dónde sale esto? Nacer de nuevo. Ese nacer de nuevo no es el lenguaje del Señor Jesucristo. Jesucristo no enseñó en ninguna otra parte nacer de nuevo. Solamente aquí aparece eso de nacer de nuevo. Porque incluso el apóstol Pedro, cuando dice que nosotros debemos ser nacidos, dice renacidos de simiente incorruptible, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ese cuando dice renacidos, también significa nacidos de arriba. Dice, siendo nacidos de simiente de arriba, de la simiente incorruptible. Ahora, aquí, ¿quién tradujo esto? Se echó una tremenda equivocada. Porque el nacer de nuevo no estaba en la mente de Cristo. El nacer de nuevo era lo que había en la mentalidad de Nicodemo.
Y la mentalidad de Nicodemo era una mentalidad terrenal. Él no veía lo de arriba, él veía lo de abajo. Entonces, ese nacer de nuevo del que puso, el que tradujo aquí la Biblia, es para reproducir la idea de Nicodemo y no la idea de Cristo. Porque cuando nosotros vemos en el griego original, uno dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no dice de nuevo, dice de arriba. Dice, la palabra que se utiliza allí para traducir de nuevo es la palabra anoten. Y anoten no significa de nuevo. La palabra que se utiliza para decir de nuevo es la palabra griega peiling. Peiling, ese peiling significa otra vez. Pero esa no es la palabra que se utiliza aquí. La palabra que se utiliza aquí es el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Y cuando vemos esta traducción, de que nacer de nuevo, entra la confusión. Y entonces de allí salen todo ese montón de ministerios, de buscar nuevos nacimientos, de buscar que la persona levante las manos y diga, sí, yo acepto a Cristo, y sí, todo ese sistema tradicional, evangélico y protestante, y incluso católico y de otras, todo eso está fundamentado en una mala traducción de las Escrituras. Ahora imagínate tú. Imagínate con lo que nosotros tenemos que luchar. Porque yo digo esto y bueno, inmediatamente toda la tradición viene y te acusa. Te acusa de que eres falso profeta y que eres falso maestro y que estás blasfemando o que le estás añadiendo, quitando a las Escrituras, cuando que ellos fueron los que le añadieron porque no tradujeron correctamente. En lugar de traducir de arriba, tradujeron de nuevo, que no tiene nada que ver con de arriba. Porque de hecho, esa palabra anoten, que es de arriba, la utiliza de nuevo en el verso 21. Perdón, en el verso... déjame ver si aquí lo conseguimos. En el verso 31, de allí mismo, que dice, el que de arriba viene, dice, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Bueno, cuando dice, el que de arriba viene, está utilizando la palabra anoten. Entonces, ¿por qué aquí sí significa de arriba? Y en el otro, en el verso 3, significa de nuevo. Porque alguien que no entendía como Nicodemo, creyó que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, estás en lo correcto, Nicodemo, hay que nacer otra vez. Y Nicodemo lo que tenía era la mentalidad de aquí abajo, era la mentalidad de, bueno, ¿cómo es esto? Hay que entrar otra vez en el vientre de la madre y salir otra vez. Esa era la mentalidad que había en Nicodemo, nacer otra vez. Entonces, quien tradujo las Escrituras, entonces reproduce la idea de Nicodemo, y esa es la idea que está por todas partes, que la vemos en todas partes. Dice, no, que si no eres nacido de nuevo, no entras al reino de Dios. Es decir, nacido de nuevo, nacido otra vez. Entonces, la gente cree que es que cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, entonces naces de nuevo, naces otra vez. Y eso no es la idea de que vino Cristo. Lo que Cristo estaba diciendo aquí era, el que no naciere de arriba, lo que quiere decir es que el que no fue engendrado por Dios desde antes de la fundación del mundo,
no puede ver el reino de Dios. Porque solamente los hijos de Dios pueden ver el reino de Dios. Solamente los que fueron engendrados, conocidos por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Pero no es que cualquiera puede decidir de su propia voluntad ser hijo de Dios. O sea, que la idea que dicen de nacer de nuevo es que cuando naces de nuevo es que te conviertes en hijos de Dios, cuando tú de tu voluntad decides ser hijo de Dios o decides salvarte. Todo eso que se tradujo aquí de nuevo es para seguir alimentando esa falsa doctrina del libre albedrío. Esa falsa doctrina de hacer creer a la gente de que ellos de su propia voluntad pueden convertirse en hijos de Dios. Porque depende de ellos. O sea, el ser hijo de Dios depende de la decisión que ellos tomen. O sea, que para los que predican el libre albedrío, todo el mundo es hijo del diablo. Entonces, cuando aceptan a Cristo de su voluntad, entonces se convierten en hijos de Dios. O mejor dicho, para otros, nadie es ni hijo de Dios ni hijo del diablo, sino que sí, ellos pueden decidir ser hijo de Dios o decidir ser hijo del diablo. Eso está completamente fuera de toda, inclusive, lógica humana. Porque dígame usted, ¿qué hijo puede decidir ser hijo de sus padres? O sea que yo decidí ser hijo de mi mamá, hijo de mi papá. ¿Cómo es posible que esto pueda ser? Entonces, por eso cuando traducimos como el original, entonces todo se arregla, porque cuando dice el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer de arriba? Es haber nacido del Espíritu. ¿Qué es haber nacido del Espíritu? Haber sido engendrado por Dios, porque Dios es Espíritu y lo que Él engendra es Espíritu. Al principio del mundo, cuando dice y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios los creó. Dice, y los bendijo Dios. Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 8, versos 28, 29 y 30. Cuando dice que a los que antes conoció, dice que los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. O sea, a la imagen de Dios. Génesis dice, a su imagen los creó y los bendijo Dios. Y eso es lo que dice en Efesios 1:3. Él dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en los lugares celestiales, dice, en Cristo Jesús. Entonces, Efesios 1:3 también se refiere a Génesis 1:28, cuando dice, y los bendijo Dios. Dios no está repartiendo bendiciones a cada rato, repitiéndolo, sino que Él te bendijo una sola vez y para siempre. Estás bendecido. Entonces, estás bendecido porque eres hijo. El ser hijo de Dios es una gran bendición. Porque tienes la vida de Dios. La vida de Dios es eterna. Y esa vida es el regalo de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. ¿Dónde? En Cristo Jesús, que es la imagen de Dios. Y Él nos creó conforme a su imagen. Él nos dio, así que Él nos dio vida en Cristo Jesús. ¿Dónde? Antes de la fundación del mundo, allá arriba, en el cielo, en la eternidad. Entonces, por eso Cristo dice, si el que no naciere de arriba, no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es que hay otros que no nacieron de arriba.
Y eso es lo que enseña toda la palabra de Dios. Entonces, Jesucristo, cuando explica la parábola del trigo y la cizaña, vamos a ir allí un momentico para que ustedes vean que Jesucristo lo dice claramente, y hoy en día el libre albedrío no quiere entenderlo. Los predicadores de este libre albedrío quieren hacer ver a todo el mundo de que inclusive los hijos del diablo, de los hijos de Satanás, también pueden ver y entrar en el reino de Dios si ellos de su propia voluntad deciden. Eso es totalmente imposible. Entonces, fíjense lo que dice. Eso estaba en Mateo, en el capítulo 13, en el verso 25, perdón. En el verso 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esa es la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Ahora, más adelante el Señor le explica esta parábola. Veamos allí. Cuando en el verso 36 hablaba con los discípulos, le dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Sí, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es verdad, es la simiente de Dios. Dice: el campo es el mundo. El campo es el mundo. Dice: la buena semilla son los hijos del reino. ¿Qué es la buena semilla? La simiente de Dios. Dice: la buena semilla son los hijos del reino. Dice: y las cizañas son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? Satanás, obviamente, el diablo. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, ¿sí? De su Padre. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Ahora, ahí vemos pues que los predicadores del libre albedrío no quieren entender que hay cizaña y que hay trigo. Entonces, ellos quieren hacer ver que todo el mundo es cizaña, y cuando aceptas a Cristo te conviertes en trigo. Pero Cristo enseña claramente que estas dos cosas no mezclan. Cuando él está diciendo a Timoteo: el que no naciere de arriba
Ese es el que no naciere del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede verlo. ¿Por qué? Porque el principio dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Y los que no nacieron de arriba, nacieron aquí abajo, como dice allí el Señor en la parábola. Dice, el enemigo que lo sembró es el diablo. Porque Dios no puso cizaña aquí. Dios puso trigo. Y entonces por eso los discípulos, los que le preguntaron al sembrador, le dijeron, no sembraste trigo en tu granero. ¿Y por qué entonces hay cizaña? Entonces le responde que un enemigo la sembró. ¿Cuál es ese enemigo? Es el diablo. La simiente del diablo no nació arriba. Ellos no fueron engendrados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Ellos nacieron aquí abajo. Ellos son terrenales. Por eso todo lo que hablan es terrenal y todo su mundo es aquí abajo. Lo que es de fe no lo pueden entender. No lo pueden percibir porque ellos solo perciben lo que ven. Ellos no creen en eso, ese mundo espiritual. Entonces, esa vida de Dios y todo eso, ellos no lo aceptan. ¿Por qué? Porque ellos simplemente tienen todo el principio y la naturaleza de su padre. El diablo es mentiroso y es padre de mentira. Y es un ángel. Y ese ángel no estaba destinado para ser glorificado. Porque solamente los hijos de Dios eran los que iban a ser glorificados. Eso lo dicen las escrituras claramente. Dice que todos los hijos de Dios son los que van a estar allí en la Nueva Jerusalén. En la Jerusalén de arriba. Donde Dios, Cristo y nosotros seremos una familia. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces, por eso cuando le dice a Nicodemo, le dice a Nicodemo en el verso 4, en el verso 4, dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aunque ciertamente la palabra Espíritu es la que se traduce para viento. Aquí Jesucristo estaba hablando del agua y del viento. Del agua y del viento como símbolos de aquí abajo, para ver si por medio de los símbolos él puede identificar el mensaje espiritual que se le está tratando de decir. Entonces, luego continúa en el verso 6 y dice, lo que es nacido de la carne, dice, carne es. Dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está diciendo que los hijos del diablo son nacidos de la carne y son carne. Y los hijos de Dios son nacidos del Espíritu y son Espíritu. Entonces, lo que es carne y lo que es espíritu es espíritu. No es que lo que es carne, por su propia decisión y por sus propios esfuerzos, se puede convertir en espíritu. Porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso es que los únicos que pueden heredar el reino de Dios son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos dio las arras de su espíritu. No así a la simiente del diablo. Ellos no tienen al espíritu. Por eso Jesucristo, cuando habla con los fariseos que querían matarlo, le dice, ¿por qué ustedes no pueden entender mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. Porque cuando yo hablo verdad,
ustedes no pueden entenderlo porque no hay verdad en ustedes. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Él es mentiroso desde el principio y dice, y padre de mentira. Entonces estas dos no encajan, la verdad y la mentira no encajan. Entonces, cuando uno habla verdad a un nacimiento del malo, olvídese. Dice el salmista, dice que la serpiente sigue siendo serpiente, no importa cuán habilidoso sea el que toca la flauta. Porque eso es lo que también le dice Jesucristo a aquellos que también, los fariseos también, y saduceos y hipócritas que andaban buscando siempre la manera de hacerlo caer en una trampa. Entonces él les dice, en cierto lugar les dice, el árbol malo no puede producir buenos frutos. Dice, ni el árbol bueno puede producir malos frutos. Dice. Entonces, para explicarle qué significaba eso, le dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo, en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos milagros y sanamos enfermos y hicimos todo esto, hicimos. Y él les dirá, dice, fuera de mí, dice, hacedores de maldad, dice, nunca los conocí. ¿Por qué dice que nunca los conocí? Bueno, porque ellos habrán podido por su propia decisión decir, bueno, sí, acepto a Cristo y tratar de esforzarse, pero Dios conoce los corazones de ellos. Los que son hijos del diablo son malos por dentro y ellos no aman a nadie, no pueden porque no está en su naturaleza. Y ellos buscan siempre eliminar a la simiente de Dios, porque ellos quieren, ¿cómo se llama eso? Usurpar a la simiente de Dios. Y entonces el diablo sabe eso, y desde el principio, cuando engañó a Eva, él se metió allí, quiso meterse allí, ¿cómo? Por la mentira. Cuando le dice a Eva que Dios miente, que él blasfema allí, ahí llama al espíritu de verdad, a Dios mismo, lo llama mentiroso. Y entonces cuando Eva acepta la mentira, la cree, entonces cuando nacen estos dos, Dios imputa la mentira en Caín y la verdad en Abel. Y entonces después se manifiesta quién es hijo de Dios y quién no. Y los hijos del diablo siempre buscan matar a la simiente de Dios. Entonces, eso lo dice Juan también, una vez más lo dice en el capítulo 3 de la primera carta. En la primera carta de Juan, dice, todo aquel que permanece en él no peca. Está hablando del hombre espiritual, el nacido de Dios. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces dice, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cuáles son las obras del diablo? Las obras de la carne. Todo lo que las decisiones del hombre, lo que el hombre trata de hacer. Cristo vino para deshacer todo eso. ¿Sí? Entonces dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire bien, en el versículo 10 de Primera de Juan capítulo 3 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cómo? Sí, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Aquí lo dice en Juan. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, no es nacido de Dios. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es eso desde el principio? Caín y Abel. Dice, que nos amemos los unos a los otros. Dice, no como Caín. Ahí está, mire, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahí ustedes ven que eso es lo que la simiente del maligno siempre ha querido hacer, matar a la simiente de Dios. Y Dios, como buen padre, siempre trata de proteger a sus hijos, de preservarlos, de evitar que la simiente del diablo los elimine y los borre para siempre. Porque todo lo que nace de la carne siempre se convierte en enemigo de lo que es nacido de Dios, porque está bajo el principio del maligno. Y el diablo siempre, que en su soberbia, siempre como es un ángel y no estaba metido en el plan de Dios para la glorificación, entonces él dijo, bueno, yo iré por mi propia cuenta y subiré al cielo y llegaré hasta las estrellas y seré semejante al Altísimo. Entonces por eso Dios lo tiró abajo a la tierra y es terrenal. Entonces todo lo que él produce es terrenal y es animal y es diabólico y es mentira. Entonces Dios le cerró el paso. Dios le cerró el paso. ¿Cómo? Bueno, carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Perdón. Entonces por eso dice, no como Caín que mató a su hermano, que era del maligno, era hijo del diablo y mató a su hermano. Entonces, por eso Juan dice inclusive, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Quiénes son los que aborrecen al verdadero creyente? Los hijos del malo. Porque si una persona que es perseguidor del creyente, como el apóstol Pablo, nunca se arrepiente, nunca viene a Cristo, nunca reconoce, entonces es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque él persevera en el pecado, siempre. Ahora, ¿cómo se reconoce que es un hijo de Dios? Bueno, porque viene a arrepentimiento y viene a salvación, viene a entendimiento de lo que él es. Entonces, por eso, cuando Pablo explica acerca de Ismael e Isaac, que dice que Ismael no nació por la voluntad de Dios, ¿sí?, sino por la voluntad de la carne. Es decir, que Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo, y bueno, sí, él lo creyó, pero después oyó la voz de la esposa, y entonces la esposa le dijo, bueno, yo creo que es que Dios quiere, porque ya yo estoy viejita y ya no podemos tener más hijos. Y entonces lo que Dios quiere, bueno, será que agarra a la esclava y entonces así ayudamos a Dios a que se cumpla lo que Él dice. Y entonces cuando Abraham tiene el hijo con Agar, la egipcia, entonces sale Ismael. Y Pablo dice que así como en aquel tiempo el hijo de la esclava perseguía al hijo de la libre, así también ahora. Porque cuando Sara se vio que estaba ya embarazada, entonces nació Isaac y entonces tenían un problema. Que lo que había nacido según la carne perseguía constantemente a lo que era nacido del espíritu. No lo perseguía para simplemente molestarle, sino para matarle. Entonces, bueno, amados hermanos, el punto principal de este mensaje es que el que no naciere de arriba no puede ver el reino de Dios. Hay que parar ese vocabulario de nacer de nuevo. Ese es un vocabulario de Nicodemo. Ese es un vocabulario de aquí abajo. Y ese no era lo que el Señor Jesucristo intentó explicarle a Nicodemo. Lo que Cristo quiso decirle era que el que no ha nacido de Dios no puede venir a Cristo. Él dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Por qué? Porque Él me envió, dice el Señor Jesucristo, es para salvar lo que se había perdido. ¿Quién? Sus hijos.
que fueron manchados todos por el pecado de Adán. Entonces Cristo vino a limpiar todo lo que se había ensuciado. ¿Para qué? Para volvernos otra vez al Padre. Y eso es lo que hizo. Él murió y entonces resucitó y después ascendió a la presencia del Padre y allí está sentado a la diestra del Padre y reina. Entonces cuando Él murió, nosotros como su cuerpo morimos en Él. Y cuando Él resucitó, nosotros como su cuerpo resucitamos con Él. Y cuando Él ascendió a la presencia del Padre, nosotros ascendimos con Él a la presencia del Padre. Y ahora estamos entonces sentados con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, que todo eso no se ha consumado totalmente. Sí, es verdad, pero cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, Él dice en el libro de Hebreos que Él no consiguió otro por quien jurar. Y entonces juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré. Y entonces todos los hijos de Dios, de cierto, serán glorificados. Porque así lo dice la palabra de Dios. Dice, los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así lo dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versos 29, 28, 29 y 30. Entonces, la gloria de Dios es la redención de este cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios y tiene que ser transformada. Y los únicos que pueden experimentar esta gloria son los que tienen las arras del Espíritu, los que tienen la vida de Dios, la vida eterna que Él nos dio. ¿Cuándo? No cuando tú dijiste, sí, acepto a Jesucristo como mi Salvador en el año 1980 y tanto, yo me convertí en hijo de Dios. No, tú no te conviertes en hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Él nos engendró desde antes de la fundación del mundo. Desde allí es que somos hijos de Dios. Y hemos venido aquí a participar de carne y sangre y entonces a participar de su santidad. Cuando escuchamos el llamado, reconocemos que somos hijos de Dios. El fruto de eso es la santificación. Y por resultado final, la vida eterna. Sean todos muy bendecidos.